Si os digo el nombre de Francisco García Escalero, quizá alguno de vosotros no os diga nada, aunque a otros probablemente se os erice la piel si sabéis a quién me estoy refiriendo. Y es que detrás de este nombre se esconde uno de los mayores asesinos en serie de España. Apodado el Matamendigos, este hombre acabó con la vida de 11 personas entre 1987 y 1993, aunque él dijo haber acabado con al menos 15 personas. Francisco García Escalero nació el 24 de mayo de 1954. Él y su familia eran de Zamora, pero se trasladaron a Madrid en busca de una vida mejor. En la capital se asientan muy cerca del cementerio de la Almudena, algo que le marcaría de por vida. Se crió en una zona de chabolas y desde pequeño mostró síntomas de que algo no iba bien. Apenas iba a la escuela y le gustaba pasearse de noche en total soledad entre los nichos, algo que crispaba a su padre. Su progenitor era albañil y su madre limpiaba en una empresa. Ambos trataron de darle la mejor educación posible, pero al pequeño Paco, como solían llamarle, no le gustaba demasiado estudiar y faltaba con regularidad a la escuela. Para entonces sufría de manía persecutoria, creía que la gente iba hablando mal de él a sus espaldas. Presentaba también tendencias suicidas, es decir, se hacía cortes por el cuerpo e incluso se lanzaba a los coches en marcha, motivo por el cual su padre le propinó más de una paliza. Una infancia y adolescencia complicadas que forjarían su personalidad. El propio García Escalero descubrió muy pronto que no era como los demás. Sentía que le gustaban cosas que no estaban bien y quería quitarse la vida. A los 12 años, de hecho, le atropelló un coche. El cementerio de la Almudena era como un parque para él, el lugar en el que se sentía seguro y en el que desconectaba de la realidad que tanto mal le hacía. En una entrevista que concedió a Jesús Quintero en 1996, relató que le gustaba ir a los velatorios e incluso solía imitar la postura de los cuerpos. Decía sentirse atraído por ellos desde una temprana edad. Con 14 años, harto de las palizas de su padre, decidió escapar de casa y se convirtió en un alcohólico. Poco después, en 1970, cuando tenía apenas 16, Francisco García Escalero ingresó en un psiquiátrico y a la vez empezó a delinquir. Lo que al principio eran pequeños hurtos derivó en espiar a mujeres y parejas por la ventana sin ser visto con el fin de satisfacer su deseo sexual. En 1973 terminó en un reformatorio por robar una moto. Tras salir, empezó lo peor. Atracó a una pareja en las inmediaciones del cementerio de la Almudena, pero no lo hizo solo, sino con un grupo de amigos. Y la cosa no se quedó ahí. Todos se encargaron de violar a la chica en presencia del novio, lo que hizo que fuera condenado a 12 años de prisión. En la cárcel, García Escalero era un preso modelo. Nadie se dio cuenta de que ese hombre, según él mismo contó, se llevaba pájaros y animales muertos a la celda. Decía que así se sentía más a gusto. En prisión se hizo varios tatuajes, entre ellos uno que rezaba «Naciste para sufrir». Y es que su vida era un tormento y cada día un suplicio para García Escalero, que tras salir de la cárcel a los 30 años empezó a tomar pastillas. Esto, sumado a su alcoholismo, hizo que las cosas empeoraran. Su comportamiento cada vez era más violento y empezó a sufrir esquizofrenia. García Escalero en su cabeza oía a alguien que le decía que matara y que fuera al cementerio. Una voz que él atribuía bien a un espíritu o bien a otra persona que vivía en su interior. Y así llegamos hasta agosto de 1987, momento en el que Francisco hace caso a esas voces y comete su primer crimen. Por aquel entonces vivía en la calle y no trabajaba. Subsistía con las limosnas que le daba la gente o con lo que conseguía al ir a pedir a las iglesias cercanas. Su primera víctima es Paula Martínez, una prostituta que ofrecía sus servicios en la calle Capitanaya. Su cuerpo apareció con varias puñaladas en la espalda a las afueras de Madrid. No contento con acabar con su vida, la decapitó, se deshizo de su cabeza en un pozo cercano y practicó la necrofilia con ella. Posteriormente intentó quemar su cuerpo con unos periódicos. Ese mismo año García Escalero vuelve a actuar. Esta vez su víctima es Mario Román González, al que machacó el cráneo. En marzo de 1988 acaba con Juan Cámara, al que asesta un sinfín de puñaladas. También acuchillado se halla el cuerpo de Ángel Heredero en marzo de 1989. Además de apuñalar a este hombre, le golpea en la cabeza, le corta la yema de los dedos para que no se le pueda identificar y casi lo decapita. Solo 2 meses después de aquello, en mayo de 1989, García Escalero acaba con Julio Santiesteban, a quien acuchilla en la carótida. Le arranca el pene y se lo coloca en la boca antes de intentar quemar su cuerpo. Es uno de sus crímenes más brutales. Pese a estos atroces actos, siempre sostuvo que no recordaba a esta persona y que lo hizo bajo el efecto del alcohol y las pastillas.
Aparte de las ya citadas víctimas, otros 5 cuerpos más aparecen también mutilados, quemados y decapitados. A uno de ellos, de hecho, le sacó el corazón y le dio un bocado. Su modus operandi era siempre el mismo. Elegía a personas sin hogar, se ganaba su confianza y compartía el alcohol con ellos. Al beber se ponía violento y utilizaba cualquier clase de arma para apuñalar a sus víctimas por la espalda. Con ellos ya sin vida los mutilaba y posteriormente los quemaba. Solo cuando sus víctimas eran mujeres abusaba de su cuerpo, practicando con cada una de ellas la necrofilia. De todas las presas de García Escalero, solo una escapó viva, Ernesta, que fue atacada el 1 de junio de 1993 por este hombre y por Ángel Serrano, que terminaría convirtiéndose también en víctima de Escalero, pues acabó con la vida de este hombre poco después. Ernesta estaba comprando bebida en un establecimiento cuando los 2 hombres la abordaron por detrás. Juntos la sacaron de allí y abusaron de ella. Además, la golpearon en la cabeza con una piedra y le asestaron un navajazo en la cara. Cometieron el error de darla por muerta y Ernesta denunció. Sin embargo, no se pudo establecer que había sido García Escalero el autor de este ataque hasta que él mismo confesó tiempo después. Y no fueron estas las únicas víctimas de García Escalero, pues a la vez solía ir al cementerio de la Almudena. Allí se dedicaba a saltar el muro, a acceder al camposanto y desde allí sacaba cuerpos de las tumbas para posteriormente abusar de ellos. En una ocasión fue cazado por los servicios funerarios profanando tumbas y estos se encargaron de llamar inmediatamente a la policía. Los agentes le enviaron al psiquiátrico, pero no tardó demasiado en salir y siguió con sus horribles actos. El 15 de diciembre de 1990, sin ir más lejos, habló con los médicos y les dijo que había asesinado a gente, pero no le creyeron y fue puesto en libertad sin seguimiento alguno. A finales de 1993 volvieron esas tendencias suicidas e intentó quitarse la vida como había hecho tantas otras veces de niño, lanzándose contra un coche. Se rompió una pierna y fue ingresado en el hospital Ramón y Cajal, donde contó a las enfermeras la muerte de Víctor Criado, un amigo con el que se fugó del psiquiátrico en una ocasión. Lo golpeó con una piedra, le machacó la cabeza y volvió hasta el hospital para confesar lo que había hecho. Les pidió entonces que le detuvieran o seguiría matando. Los sanitarios, esta vez sí, le tomaron en serio, dieron parte a la policía y García Escalero fue arrestado. Se puso así fin a 6 años en los que este hombre sembró el terror por las calles de Madrid. En comisaría, García Escalero confesó a los policías uno por uno sus horrendos crímenes. Se atribuyó no solo el asesinato de Víctor Criado, sino otros 14 más. Confesó 15 en total, pero solo se encontraron pruebas de que hubiera cometido 11. En 1994 la noticia salta a los medios y García Escalero pasa a conocerse como el matamendigos, que cuenta sin ningún pudor dónde están exactamente los huesos de cada una de sus víctimas y quién era cada una de ellas. Los que tuvieron contacto con él hablan de un ser frío, sin remordimiento, ajeno a todo. Cuando cometió estos horribles crímenes tenía 39 años y padecía esquizofrenia. A esto hay que sumarle una manía depresiva y un alcoholismo crónico. Los forenses Juan José Carrasco y Luis Segura elaboran un informe en el que detallan la personalidad de Francisco. Aseguran que padece una enfermedad paradigma de la locura que le ha incapacitado para desarrollarse de forma armónica consigo mismo y con su entorno. Ambos forenses lo consideran un fracaso de la sociedad y en concreto de las instituciones porque no pudieron detectar, prevenir o poner los medios para evitar sus atroces crímenes. Para el doctor Cabrera, quien conoció personalmente a García Escalero, era un hombre gravísimamente enfermo sin tratamiento alguno y abandonado por todos. Cree que en ese mundo de enfermedad no distinguía una persona de un objeto. Asegura que mataba con una crueldad que ni siquiera en los animales existe. En abril de 1995 tuvo lugar el juicio. La Audiencia Provincial de Madrid lo declaró culpable de 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto. Pero los forenses determinaron que no era responsable de sus actos y fue por tanto absuelto por enajenación mental. Consideran que los asesinatos que cometió fueron producto del alcoholismo crónico que sufría y de su esquizofrenia. Considerado por tanto un enfermo mental, era inimputable y no podía cumplir pena en prisión, por lo que fue recluido en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent en Alicante.
Francisco García Escalero falleció en ese mismo lugar hace una década, el 19 de agosto de 2014. Después de la cena tomó de postre una ciruela y entró en parada cardiorrespiratoria. La autopsia, sin embargo, no pudo determinar si el atragantamiento fue la causa de su muerte. En cualquier caso, así terminó sus días uno de los asesinos en serie más célebres de nuestro país. Los horribles crímenes del matamendigos dejaron sin duda una huella imborrable en la conciencia colectiva y aún hoy nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien llegue a cometer tales atrocidades? Esta cuestión nos puede llevar a analizar las condiciones sociales y económicas que pueden propiciar en estos casos la aparición de individuos que sean capaces de cometer estos actos tan despiadados. La falta de oportunidades o el abandono incluso de las instituciones, que en este caso sufrió García Escalero, son solo algunas de las fuerzas que pueden moldear el destino de quienes se ven marginados por la sociedad. Y es que este caso del matamendigos nos confronta no solo con esa brutalidad de los crímenes de la que hablamos, sino también con la desconcertante realidad de que sus confesiones no fueron tomadas en serio en múltiples ocasiones. Como os he contado, el matamendigos relató varias veces que estaba asesinando a gente y sin embargo nunca fue creído, fue puesto en libertad. ¿Cómo es posible que alguien confiese reiteradamente actos tan atroces y no sea escuchado? Está claro que en este caso el sistema falló y nos queda ahora una pregunta que por desgracia no tendrá respuesta. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera escuchado a García Escalero y se hubiera investigado cuando dijo que estaba matando personas? Que sirva esta última pregunta de reflexión porque solo así se puede garantizar que los culpables rindan cuentas por sus acciones y sobre todo que las víctimas reciban la justicia que merecen.